Estamos con Ricardo Alfonsín, recién le comentaba, muchas veces es leído cuando una persona dice, bueno, está bien, yo acepto ir segundo en una lista, como que no tiene vocación de poder, al contrario, el que tiene vocación de poder, el que es capaz de construir, después va a ser diputado igual. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo te va, Roberto? Gracias. Bueno, ¿cómo yo hablaba recién de que se va perfilando una fuerza de centro-derecha a la derecha del gobierno y una fuerza de centro-izquierda a la izquierda del gobierno? Sí. ¿Lo ves así? ¿Cómo ves la siempre ha sido así, ¿no? Quiero decir algo con mayor de los respetos, nada más que para señalar una discrepancia. No, yo no lo ubico a Javier González Fraga en ese sector del espectro ideológico, ni a Terraño. Está muy bien. Para nada, creo que en todo caso lo que dice Javier es hay que discutir cómo se asignan los recursos y cómo se financia. Porque si no el gasto público, si no tiene genuino financiamiento, puede terminar perjudicando a quienes queremos beneficiar, más allá de las intenciones. Pero bueno, es una discusión más técnica. Siempre, mirá, siempre hay una alternativa que se genera a los gobiernos de signo diferente al oficialismo. Yo creo que nosotros tenemos que lograr en esta ocasión interpretar la voluntad de millones de argentinos que no se sienten representados ni por el oficialismo justicialista ni por el justicialismo disidente y que aspiran a que exista en la Argentina una fuerza socialdemócrata, de centro izquierda si vos querés, progresista, republicana, que sea capaz de reemplazar al gobierno con un sentido de superación y sin volver atrás. Es decir, que sea capaz de reemplazar al gobierno con un sentido de superación, decía, y aventar la posibilidad de la restauración noventista, aún con modificaciones y ayornamientos. Lo digo con el mayor de los respetos, creo que esto no sería lo mejor para el país. Claro. Creo que lo mejor para el país sería un triunfo de una fuerza política de estas características, que no renuncie a la idea de que la política debe ser una instancia ordenadora de lo social, configuradora de lo social, en particular de la economía. ¿Por qué razón? Porque la calidad de vida de la gente depende en gran medida de cómo funciona la economía. Esto parece bastante obvio. Ahora, que lo haga de manera inteligente, que lo haga de manera transparente, que lo haga en el marco del Estado de Derecho, que lo haga de manera eficiente. Porque la verdad que yo creo que no han sido tan eficientes en la economía como creen ellos. Yo creo que no han sido. En un mundo extraordinario, diría yo que las cosas que no dependían tanto de nosotros anduvieron bien, para exagerar un poco, y las cosas que dependían de nosotros no anduvieron bien. A ver, por ejemplo, la energía. ¿Cómo se explica si no es por incapacidad en la gestión? Que estemos importando energía y que no me digan porque consumimos más. Porque entonces te cambio la pregunta. ¿Cómo puede ser que estemos produciendo menos gas y menos petróleo que antes del 2003? ¿Cómo puede ser que después de 10 años de crecimiento tengamos una logística tan cara como la que existía antes del crecimiento? En particular, la carga de la producción en Argentina es carísima, porque tenemos ferrocarriles que están en peores condiciones que antes del crecimiento. ¿Cómo puede ser que no hayamos modificado, después de 10 años de crecimiento, la estructura productiva del país? Que sigamos siendo básicamente un país productor de materias primas con escaso valor agregado. Y que no me digan que industrializaron. Lo que hicieron, en todo caso, es recuperar el nivel industrial que existía antes de la crisis, pero eso no es industrializar. Estamos, en todo caso, en la relación entre industria y sector primario es la misma que existía en la década del 90. Otra cosa que te puedo decir, la acumulación de divisas, que es fundamental para financiar un proceso de industrialización en serio. Es fundamental. ¿Cómo puede ser que del 2007 al 2011 los países de la región aumentaron sus reservas un 120% en promedio? Nosotros un 5% en promedio. En fin, estas cosas son pilares del sistema económico. Hacen a la consistencia, a la solidez del sistema. Y en estas cosas que sí dependían de nosotros. En esto dependía de lo que hiciéramos nosotros. Estamos peor. Te hago una pregunta. A ver, la impresión que tengo yo es que algunas cosas el gobierno no las hizo por falta de convicción, en otras se habrá equivocado, y en otras me parece que es muy difícil pujar en un partido así contra determinados poderes fácticos. Y ahí le juega siempre el peronismo a los demás partidos, ¿no? Nosotros somos los que tenemos el poder y los que podemos ahí poner arriba de la mesa. Yo creo que no lo hicieron porque tenían a Redrado. Porque tenían a Vudú. Porque, a ver, faltaba en esa galería ponerlo a Vudú. Faltaba ponerlo a Infran. Faltaba ponerlo a Beder Herrera. Faltaba ponerlo a Scioli.
Faltaba ponerlo a Massa. Yo creo que no es tan homogéneo como dice el Frente para la Victoria. Claro, me dicen Javier o Rodolfo, hombre de la centro derecha, comparados con Vudú, puede ser. Porque Vudú se fue está muy a la izquierda, ¿no? O Scioli, o Massa, que no me extrañaría que fuera alguno de ellos el que sucediera en el Frente para la Victoria, ¿eh? No me extrañaría. Entonces yo creo que sí, que se podían hacer. Mira, es cierto lo que voy a decir, mira, todo no se podía hacer. Yo no digo que debían haber resuelto todo, que ya los ferrocarriles deberían ser los mejores del mundo, que la educación debería ser la mejor del mundo, que la energía debería estar todo resuelto y no tener ningún problema, que, bueno, la industrialización ya debería estar realizada, el interior lleno de fábricas, industrias. No, pero podríamos haber mejorado en 10 años de vacas gordas. Y en estas cosas que no son menores, empeoramos. Empeoramos, Roberto. Yo también te puedo traer datos de que empeoramos en energía, empeoramos en ferrocarriles, que empeoramos en industrialización, mejoraron, no aprovechamos. ¿Vos pensás que no mejoró? La economía creció, bueno, sin sí, ninguna duda. Claramente creció. Eso es mérito solo nuestro. La industria creció un 120%. Es mero solo. No, la industria creció, sin ninguna duda. Claro, ¿cómo no va a crecer? ¿Cómo no va a crecer con un mundo que era extraordinariamente favorable para el crecimiento del sector económico, de la economía? Y desde luego, en la medida en que un sector tan dinámico como es el sector de materias primas se mueve, crece, tiene efecto derrame sobre el conjunto de la economía. Eso fue mercado. El efecto derrame a veces hay que organizarlo, digo, hay que tomar la decisión. Está bien, yo no te digo que no hicieron de una nada, asignación universal por hijo, de que las jubilaciones suban en vez de bajar. Esa es otra cosa, te voy a decir otra cosa, Roberto, mira. La asignación universal por hijo, y yo te pido, te sugiero que vayas a ver lo que decía Alicia Kirchner. La negaban sistemáticamente. Alicia Kirchner decía que lo que nosotros proponíamos, cuando proponíamos la asignación universal por hijo, que en primer lugar la propone Elisa Carca, en segundo lugar la propone y la mejora Elisa Carrió, y en tercer lugar la propone Aldo Neri y gente de la CTA. Que vayas a leer lo que decía Alicia Kirchner. Demagogos, eso es asistencialismo, nosotros queremos generar fuente de trabajo. No que te van a decir, bueno, pero lo hicimos nosotros. Y bueno, está bien, yo digo vamos a hacerla por ley, porque la desafía la presidenta. En el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué tiene que consagrarse por decreto? Porque cuando una cosa está consagrada por decreto, cuando un derecho está consagrado por decreto, está a tiro de decreto. Se necesita con que el presidente decida cambiarlo para cambiar ese derecho, para dejar de reconocer ese derecho. Vamos a sacarlo por ley. ¿Por qué no lo quieren sacar por ley? Tal cual lo tienen ellos si quieren, ¿eh? Pero ¿por qué no lo sacamos por ley? ¿Por qué no lo sacamos por ley? Fue una exigencia de la oposición la que tenía que ver con la necesidad de... en realidad la demoraron. Y además otra cosa, Roberto. Muy bien, es una de las medidas sociales más importantes, pero no dejemos de tener en cuenta que es un recordatorio de la exclusión, porque a mí no me vas a decir que con la educación universal por hijo sale de la exclusión la gente. Es un recordatorio de la exclusión, ¿eh? Y cada vez necesitamos más. Sin duda son medidas que se toman para cubrir a donde no llega la economía. Exacto. Exacto. Durante muchas décadas no llegó acá y no llegó a otro lado. Sí, mira, había niveles de pobreza como los que hay en la década del 90. Más o menos los mismos niveles de pobreza que hay en la década del 90. Y sin embargo la economía creció muchísimo. Y si tenemos esos niveles de pobreza, lo mismo que en la década del 90, a pesar del crecimiento económico, la distribución del ingreso está muy mal. Porque si la economía creció, el PBI creció, y hay niveles de pobreza muy grandes, la distribución de la riqueza es un desastre. Y el sistema tributario, pagan más en la Argentina los trabajadores y los jubilados pagan por encima de su capacidad contributiva la minería, el juego, la renta financiera. No pagan, beneficios eventuales no pagan impuestos. O pagan mucho menos de lo que deberían pagar, beneficios eventuales ni pagan. Bueno, y estas son cuestiones importantes. Yo digo, que han simplificado, superficializado y hasta banalizado la idea de justicia social. Porque está bien garantizarle el acceso a los bienes masivos de consumo. Excelente, excelente. Pero muchachos, eso no nos autoriza a sacrificar la educación, como vos decías, la salud, el transporte público, a continuar con un sistema tributario injusto, a sacrificar la seguridad. ¿La policía funciona mejor después de 10 años de crecimiento? ¿Ha habido alguna reforma de la policía? Se llenan la boca hablando, nosotros la venimos reclamando. ¿Funciona mejor? El sistema judicial, el penal, es más eficiente, tiene más recursos, puede actuar con mayor, es más operativo. El sistema carcelario mejoró. Entonces, estas cosas son fundamentales, gracias a Dios.
hemos crecido. Bueno, sería que no hubiéramos crecido en este mundo extraordinariamente favorable. Toda América Latina creció, algunos crecieron más que nosotros, aplicando políticas distintas, Robert. Porque además te digo una cosa, según ese cálculo, fíjate, sí, que la derecha propone reducir el gasto. Y debo decir que Estados Unidos gasta más que nosotros, ¿no es cierto? ¿Estados Unidos es más progresista que nosotros? No. Entonces no hay tanta relación entre gasto público y progresismo. Sí, puede ser un país que gasta más. Lo estás simplificando un poco. No, me parece que el gráfico... A ver, si Estados Unidos gasta más que nosotros, sin embargo, eso no es síntoma de que sea más progresista que nosotros. Nosotros pusimos a Estados Unidos, pero si vos te fijás ahí, vas a ver a Francia, a Italia... Gastaban más, ¿y vos crees que son más progresistas que nosotros? ¿Francia? ¿Italia? Bueno, Francia, Italia, sí, pero muchos de los países que vos crees que son más... Inglaterra, ¿vos crees que son más progresistas que nosotros? Y mirá, Inglaterra vos te casás y si no tenés para una casa te dan alquiler. Nosotros nos han vendido muchas cosas. Sí, bueno, está bien, pero vos tenés que un partido progresista a la Argentina. El Estado de Bienestar. En Inglaterra. El Estado de Bienestar llegó a Inglaterra también. Decir, si vos tuvieras que gobernar, que sos un hombre del progresismo, o yo tuviera que gobernar, que me identifico como un hombre en Inglaterra, teniendo los recursos que tenés en Inglaterra, harías las cosas que hacer en Inglaterra, haríamos muchísimo más. Entonces quiero decir, a veces las cosas no se pueden simplificar. Que haya más gasto público no quiere decir que sea progresista. Como que haya más presión tributaria no quiere decir necesariamente que sea más progresista. Habrá que ver sobre quién pesa la presión tributaria y cómo se asignan esos recursos, porque destinar a subsidio la mitad de los recursos que se destinan al subsidio que vayan a parar a la clase media alta y a la clase media, cuando podría contribuir mucho más al esfuerzo, me parece que eso de progresista no tiene nada. Ricardo, te agradezco. Gracias, Robert, de todas maneras, por dejarme expresarme con tanta libertad. No, por favor. Gracias. Volvemos en un minuto con Claudio Lozano.